Vamos a arrancar por lo primero, vamos a hablar del producto. El producto es el país, el producto es Colombia. Pero la primera condición de producto es que no tenemos la capacidad de controlarlo. ¿Qué significa eso? Que hay que trabajar con lo que hay. No podemos cambiar la historia, no podemos cambiar el clima, no podemos cambiar la geografía, no podemos prevenir que suceda un desastre natural. No, es un producto que no está en nuestras manos controlar. No tenemos la posibilidad de hacer que el producto cambie, no tenemos la posibilidad de mejorarlo nosotros. Pues digamos, si los invito a todos, probablemente de todos tenemos la posibilidad de mejorarlo, pero casual y particular y personalmente, ninguno de nosotros está en capacidad de mejorar el producto. Es lo que hay, es lo que tenemos. No hay la más mínima posibilidad de que nosotros podamos influir en el producto. El otro tema que es diferente a un producto tradicional de mercadeo, volvamos al ejemplo de las papas fritas, es que tampoco se diseña. Si yo mañana quiero sacar unas nuevas papas fritas al mercado, yo voy y le pregunto al consumidor si le gustan más gruesas, si las quiere con bordecito, si las quiere de limón, las quiere con sal, y las diseño, les diseño su empaque, les invento la marca y las saco al mercado. Y si lo hice bien, voy a tener éxito. Y si me equivoqué, pues oigo al consumidor, le hago los ajustes que ese consumidor me reclame y vuelvo y sigo hablando y probablemente me va a ir bien. En cambio, el país que tenemos, el país en el cual estamos, pues así como no lo controlamos, tampoco tuvimos la oportunidad de diseñarlo como queríamos que fuera. No nos sentamos a pensar en una mesa y miramos la competencia y dijimos, bueno, las playas de República Dominicana, las montañas de Chile, la queridura de los brasileros, no, eso no lo podemos diseñar, no podemos hacer nada que eso pase. Afortunadamente, digamos, los diseñadores en general hicieron un buen trabajo y afortunadamente tenemos un lindo producto para vender, más allá de que no lo podemos controlar, más allá de que es difícil prever las situaciones, más allá de que no podemos estar conectados con los temas de la política, de los cambios económicos, no podemos controlar el precio del petróleo, un día amanecemos con bonanza petrolera y al otro día no la tenemos, nosotros no podemos manejar el dólar. Afortunadamente, como sí les digo, tenemos un país bonito y eso pues obviamente ayuda a vender el país y ayuda a que podamos, digamos, tener un punto de partida. Pero son dos grandes diferencias contra el mercado tradicional. No tenemos control y no tenemos posibilidad de diseñar nuestro producto. ¿Se veía que le dije que eran muchas? Pero son preciosas. Sí, la verdad vale la pena verlas porque son lindas, pero ese es nuestro país. Otra cosa que es clave. Pues acá, como lo decía José Pablo, pues no tenemos un producto que podamos diseñar o moldear o hacer todas las estrategias que uno tiene tradicional en el marketing, pero además tenemos un montón de retos. Y en ese montón de retos de vender y promover y promocionar el país, pues hicimos una serie de investigaciones y tareas y empezamos a mirar contra quiénes estábamos compitiendo. Entonces todas nos las damos de ser los más exclusivos y los más diversos y los más raros, pero cuando uno se enfrenta, y aquí lo vemos en esta diapositiva, a todos los países que estamos sobre la línea ecuatorial, encontramos que todos somos igual de diversos. Todos tenemos geografía muy similar, todos tenemos un producto turístico y una oferta exótica muy parecida, e incluso nos pusimos en la tarea de hacer en el análisis de competencia de otras marcas país y de otras campañas de turismo y de promoción de país, y revisamos y un día agarramos un comercial de Tailandia y le quitamos el logo de Tailandia y le pusimos el logo de Colombia y funcionaba perfectamente. Parecía que estuviéramos mostrando un comercial de Colombia. Nos sobraba por ahí un tigre dentro del comercial, pero el resto era exactamente igual. Y lo mismo pasa con Costa Rica y con Panamá y con un montón de países que están muy cerca geográficamente a la zona del Ecuador y que tienen una oferta muy similar en términos de diversidad de playas, de contrastes, etcétera, etcétera.
También nos pusimos a ver por el otro lado y pues lamentablemente en Colombia no tenemos uno de los grandes íconos del mundo que todo el mundo quiere visitar o ver o conocer. No tenemos una Torre Eiffel, no tenemos la Estatua de la Libertad, no tenemos un Machu Picchu, no tenemos un Chichén Itzá, lo cual también hace muy complicado y se vuelve un reto importantísimo para nosotros porque tenemos que trabajar nuevamente con el gran producto que tenemos, con sus bondades y con sus desventajas. Y adicionalmente, pues es triste, pero pues es la realidad. No tenemos el presupuesto que tienen la mayoría de los países que promueven agresivamente el turismo. Para que se hagan una idea, México, que es un país que recibe alrededor de 38 millones de turistas al año, tiene 5 veces más presupuesto de promoción de turismo entregado por el gobierno para hacer esta tarea. Nosotros estamos muy lejos de eso. Entonces, si combina uno de esas variables, se hace aún más complejo pues vender y promover un país. Otro tema que es válido es nuestra historia. Hablamos de que no lo podemos controlar, pero nosotros tenemos un producto que tiene una historia complicada, tiene una historia, digamos, que hace que la gente, que hizo que por mucho tiempo la gente le tuviera miedo al producto. Les daba miedo venir, les daba miedo pensar en invertir. Era un producto difícil. Les voy a mostrar un video de un trabajo que hicimos con una gran marca colombiana hace un par de años que muestra un poco esa situación y que muestra un poco cómo hemos venido trabajando en cambiar esa tendencia, esa percepción que tiene la gente sobre nuestro país. Para que se hagan una idea, y nos llegó una información, no recuerdo en este momento la fuente, pero en teoría por cada turista que ingresa a México, $5 son destinados para el presupuesto de promoción de turismo. Eso quiere decir que si están entrando alrededor de 38 millones de turistas, pues hagan cuentas de la cantidad de dinero que tiene este país para promover el turismo. Otro caso que llama muchísimo la atención es en términos de inversión de promoción de turismo, es por ejemplo Cuba. Obviamente por toda la coyuntura que ellos están atravesando, es un país que está siendo altamente demandado y que quiere ser visitado, porque pues todo el mundo estima que prontamente el régimen pues va a terminar, entonces todo el mundo quiere visitar a Cuba antes de que se llene de Starbucks, pero es un país que se ha como despertado de ese letargo y ha empezado a tener unas inversiones bastante interesantes en términos de turismo. Hoy por hoy Cuba tiene una posición muy interesante en las ferias de turismo. José Pablo y yo hacemos parte de un comité de marcas país de todos los países de América Latina, desde México hasta Argentina y Chile. Y en esta reunión, en los últimos años, la presencia de Cuba pues ha estado muy atractiva y muy influyente dentro de este tema. Panamá, por ejemplo, es otro país que también descubrió que el turismo puede ser una fuente de ingresos bastante interesantes para el país. Y en este momento pues tiene una inversión muy superior, siendo un país mucho más pequeño que Colombia. Y pues bueno, sin querer hablar mal de nuestros vecinos ni mucho menos, pero desde mi perspectiva muchísimo menos interesante en términos de oferta y diversidad como la que podemos ofrecer en nuestro país. Tiene unas inversiones en medios altísimas promocionando el turismo en este momento. Hicimos unos escuchas en redes y comenzamos a encontrar un discurso sobre Colombia muy feo. La gente decía cosas como, por ejemplo, odio a mis papás por haber nacido en Colombia, Colombia da asco, colombianos somos cuando nos conviene, un montón de frases realmente malucas sobre cómo se expresaban sobre Colombia. Juntamos todas esas frases en un libro, las ilustramos muy lindas y se las mandamos a Julio Sánchez. Le dimos a Julio Sánchez, miren lo que la gente está diciendo de Colombia, ayúdenos a cambiar este discurso. Julio nos paró bolas y hicimos un día, el tema del día con él, para que la gente hablara sobre lo bueno de Colombia. Ese tema nos dio 20.000, voy más rápido que el video, pero ahí les resumo rápidamente. Ese tema nos dio para que en 3 días la gente soltara 20.000 tweets con el hashtag lo bueno de Colombia.
logramos más de 90 millones de impresiones sobre esos tweets e hicimos un segundo libro, un libro con la mejor selección de los tweets más chéveres sobre Colombia, donde ya la gente comenzó, y eso marcó un punto de quiebre y un cambio de tendencia en la forma como la gente estaba hablando sobre el país en redes. Un tema que nos sirvió mucho para comenzar a precisamente hacer ese trabajo porque nuestro problema no es solo afuera. Nosotros no solo tenemos el problema de vender a Colombia afuera, también tenemos el problema de vender a Colombia adentro. A veces nos cuesta mucho más trabajo vendernos adentro que vendernos afuera. Ese es como el resumen de la historia rápidamente sobre el video. Y después entonces nos hicimos también la pregunta de cómo se vende un país realmente, porque claro, el tema de la marca país es una cosa, el tema del turismo es otra, pero en el país tenemos muchísimas otras cosas. Y en ProColombia nosotros, al ser la agencia de promoción de Colombia en el mundo, pues no solamente promovemos la marca país y el turismo también, pero también otro tipo de cosas como la inversión en las exportaciones. Entonces, muchas veces en esos productos tenemos, en el producto país, tenemos muchos productos que son cero sexys. Entonces, para que se den una idea, Colombia es un gran jugador en la exportación de tornillos. Y por eso esta diapositiva. Devuelvo un minutico, José, por favor. Sí. Si quiere, préstemelo, yo Acá podemos ver cómo en el 2016 vendimos alrededor de 4.6 millones de dólares en tornillos. Y todo lo que tiene que ver con esta categoría. Pernos, tuercas, roscados y similares. Pues eso es lo que nos toca. Muchas veces no tenemos frente en la vitrina pues un producto tan sexy como nuestras playas o como nuestras montañas o como la diversidad de nuestra gente, pero es el producto que tenemos y es en lo que somos buenos. Entonces muchas veces nos encontramos en la tarea y tenemos que ser lo suficientemente estratégicos e inteligentes para poder promover estos productos a través de todos los esfuerzos que hacemos en ferias internacionales, en eventos, en campañas dirigidas específicamente a compradores de este tipo de productos. O por el otro lado, tenemos productos altamente sexys, que de pronto muchos de los que están aquí sentados escuchándonos no lo saben, pero Colombia es el país número 1 en el mundo en diversidad de especies de aves y tenemos alrededor de 79 aves endémicas, es decir, que solamente existen en Colombia, y hoy por hoy nos damos el lujo de tener una campaña exclusivamente para promover el turismo de avistamiento de aves en nuestro país. Campeones mundiales en observación de aves. Es una fuente de ingresos de turismo bastante alta. El turismo de avistamiento de aves deja muchos dividendos para el turismo. Entonces, pues, nosotros siendo el número 1, pues tenemos que explotar eso. Pero también tenemos contrastes. Entonces, por ejemplo, el año pasado pudimos empezar a exportar aguacate Hass, sobre todo a Estados Unidos, que es el primer comprador de aguacate del mundo. Y vemos hoy por hoy cómo exportamos más de 35 millones de dólares en aguacates. Y el aguacate se ha convertido en una de las fuentes de ingreso de exportación del país más interesante. Hace 5 años no exportábamos un aguacate. No exportábamos un aguacate. Entonces, vender un país es la suma de muchísimas cosas. Pasamos desde lo que tenemos en términos de desastres, de las cosas que no nos hacen felices del país, hasta las cosas más maravillosas, pero también productos difíciles de vender como tornillos o productos en los que no teníamos ningún tipo de experiencia como un aguacate. También, y para sorpresa de todos, supongo, hay una categoría en textiles donde Colombia es líder, que es lo que se denomina ropa de control. Ropa de control es todo lo que tiene que ver con fajas y este tipo de prendas, ropa interior y demás. Pues Colombia es uno de los países líderes en exportación de este tipo de productos, de esta industria. Y entendamos esta industria no solamente como fajas estéticas, también hay un tema de fajas estéticas bastante importante, pero ropa de control también diseñada para fines médicos, terapéuticos o para fines deportivos. Acá vemos como, por ejemplo, en esta categoría en 2016 exportamos más de 45 millones de dólares en prendas de ropa de control. Pero también, ¿quién se iba a imaginar y cómo podemos
hacer para diseñar productos que de pronto son tan especializados o no son tan sexys de nuestra oferta. Es parte del reto que tenemos en Colombia. Pero esto ¿cómo se mide? Porque claramente nos podemos quedar un rato mostrándoles un montón de cosas bonitas sobre cómo vender a Colombia, más allá de las limitaciones, más allá de como todos esos asuntos difíciles que tenemos. Pero ¿cómo se mide? Hay varios rankings de reputación de país. Hay varios elementos internacionales que están monitoreando permanentemente lo que significa la reputación de un país y usan las mismas variables y las mismas técnicas que usan para medir el valor de las marcas comerciales. Brand Finance es una entidad británica que le pone precio a las marcas. Ellos nos vienen monitoreando desde el año 2010. En el año 2010 ellos tienen un ranking de 100 países por valor de marca y le ponen el AA, el AAA como si fuera un título valor. En ese ranking, cuando arrancamos nosotros en el 2010, estábamos en el puesto 70. De hecho, aquí está más actualizado. Ya estamos, de hecho, inclusive el último cifra, ya estamos en el puesto 40. Arrancamos en ese ranking hace 8 años en el puesto 70. Y según ellos, para 2017, la marca País Colombia vale 239 billones de dólares, con un incremento contra el 2016 del 32%. Eso es mucha plata que yo no soy capaz de escribir en ceros, pero que finalmente lo que significa es que en la metodología que ellos usan para medir la reputación de un país que está representada en el valor de su marca, lo que ha venido pasando con Colombia, con nuestro producto, es que hemos venido mejorando claramente en valor y claramente en la percepción. Esto, por ejemplo, es lo que dice el estudio de Future Brand sobre las personas que conocen a Colombia de alguna manera. Esas son las palabras que mayormente reflejan lo que ellos dicen sobre nuestro país. Es impresionante ver la diferencia, la brecha que existe entre una persona que conoce algo de Colombia y una persona que no conoce. La primera palabra que una persona que no conoce nada de Colombia menciona cuando se le pregunta sobre Colombia, así de grande, es droga. Cuando vienen, cuando tienen exposición, cuando tienen algún tipo de experiencia con el país, los temas realmente cambian de manera importante. Igual Future Brand tiene un ranking, nosotros también hemos venido mejorando año a año en esta posición. Lamentablemente ellos hacen este estudio solo cada 3 años y ahí vamos. Pero volviendo al tema, esto es un tema de negocio, esto es un tema que finalmente le sirve al país para que sea más competitivo, para que haya más oportunidades, para que podamos tener más negocios, para que podamos tener más turistas. Entonces Willy les va a hablar un poco de lo que significa eso desde el punto de vista de negocio. Correcto. Entonces, José Pablo venía hablando de cómo se mide el tema de las marcas países. Yo les voy a contar un poco cómo se mide y cómo medimos nosotros el trabajo que hacemos en ProColombia en los otros ejes. Nosotros trabajamos y operamos como una multinacional, como cualquier empresa multinacional. Se podría decir que ProColombia es la agencia multinacional del Estado. Y desde esa perspectiva tenemos oficinas no solamente en Bogotá, digamos que en Bogotá sería como la casa matriz, pero también tenemos oficinas en 16 territorios colombianos y tenemos presencia en 32 países del mundo. ¿Esto con qué fin? Porque como cualquier empresa tenemos unas metas que cumplir cada año. Para que se hagan una idea en términos de exportaciones, para el 2018 la meta está en que vamos a exportar más de 3.600 millones de dólares. Esto representa un incremento bastante significativo con respecto a la meta que sobrepasamos y cumplimos excelentemente bien el año pasado. En términos de... Perdón, aclarar que esta meta no incluye petróleo ni minerales. No es minero energéticos, solamente otro tipo de sectores. En términos de inversión extranjera, nuestro equipo de inversiones y con el apoyo de mercadeo de la marca País, por supuesto, tenemos que traer al país en 2018 más de 4.160 millones de dólares de inversionistas extranjeros queriendo invertir en el país. Y esto es un trabajo que es durísimo, porque si bien tenemos muchas ventajas, pues también tenemos que trabajar con muchísimas otras entidades del gobierno para mirar cómo hacemos que cada vez invertir en Colombia sea mucho más sexy. ¿Qué beneficios les ofrecemos a estas empresas o compañías inversionistas interesadas en
en establecerse aquí en el país. ¿Qué tipo de retribución tributaria, en términos de beneficios para su familia, de seguridad, etcétera, etcétera? Y lo mismo pasa en el turismo. En el turismo, bueno, y más adelante vamos a detenernos un poquito ahí porque les queremos presentar nuestra última y más espectacular campaña, pero en el turismo estamos esperando para 2018 3.900 millones. ¿Qué? La meta está pues por encima, con un crecimiento del 30%. El año pasado recibimos 3 millones de turistas y este año esperamos recibir 3.900.000 turistas, casi llegando a los 4 millones de turistas. Esto solamente lo reportado por ProColombia. Cabe aclarar que otras entidades como el Ministerio de Industria y Comercio tiene otras cifras que suman a los más de 6 millones de turistas que se han reportado en el último año. Y bueno, pues todo esto, y aquí como arrancando el capítulo de turismo nuevamente, pues para contarles que Colombia pues está de moda. Nosotros con gran satisfacción y con gran alegría hemos recibido que durante los últimos años hemos estado en los rankings y en las portadas de grandes publicaciones del mundo del turismo, y no solamente del turismo sino de los negocios. Por ejemplo, The Economist nos reseñó el año pasado como el país del año, una publicación económica de este nivel, y grandes publicaciones como la BBC, el Lonely Planet, CNN, en fin, la lista es interminable de publicaciones y medios de comunicaciones que nos han reseñado como un país interesante. Para que se hagan una idea, el New York Times en enero sacó su lista de los destinos más importantes para visitar este año, en el 2018, y Colombia está en el segundo lugar. Entonces eso pues reafirma que estamos en un excelente momento y que tenemos que aprovechar esa coyuntura para poder sobresalir. Eso pues nos lleva a concluir que estamos en un nuevo momento que están pasando una cantidad de cosas muy interesantes para el país, que son interesantes no solamente para la exportación de aguacates o para la inversión extranjera, sino también pues para la atracción de turismo. Acá un poco de estas cifras, lo que les mencionaba hace un rato, la llegada de de extranjeros no residentes al país ha crecido en un 50.2% comparado al primer trimestre del año pasado, y en total en 2017 llegaron 6.5 millones de turistas a Colombia, una cifra que nunca se había dado antes. Tuvimos un crecimiento comparado de 2016 a 2017 de más del 28%. Esto nos pone pues por supuesto en una posición excepcional, pero también nos pone en un reto enorme porque pues tenemos que seguir siendo visibles, como lo mencionaba hace un rato, en un sector y en una categoría que tiene una dinámica bastante agresiva de promoverse. Y acá ya les hablé hace un rato de las marcas país y de las inversiones que están teniendo otros países, competencia de Colombia en este sentido, pero no solamente las marcas país, sino las aerolíneas, los hoteles, los operadores turísticos. Hoy más que nunca tenemos una sobreoferta y una sobreexposición en términos de turismo. Entonces sobresalir acá pues es bastante complejo. Nos pusimos en la tarea de investigar y encontramos dos frentes que después de mucha investigación, muchos datos, mucho análisis, que se nos aparecen como prioritarios en la tarea de promover el turismo en Colombia. El primero es la música y el segundo es la data. Veamos un poquito qué pasó con la música. Acá encontramos tres verdades, no me voy a detener mucho en esto, pero esto, pues por supuesto, tiene un montón de estudios y de información que refuerzan esto. La primera verdad es que la música es una verdad antropológica colombiana. Y acá, para que se hagan una idea, somos el país de los 1000 ritmos, porque tenemos más de 1025 ritmos folclóricos que nos posicionan de esta manera. Músicos colombianos como Shakira, Vives, Fonseca, Maluma, Juanes son fenómenos artísticos y mediáticos virales en el mundo, y no solamente estos que son tan famosos, pero cada día más artistas colombianos están en el top de las listas de música en las discotecas, en los festivales. Entonces es un hecho, y no solamente a ese nivel, productores, compositores y mucha gente que está detrás del negocio de la música, que no los vemos como a los famosos, pero que también hoy por eso están ganando Grammys y están teniendo una posición importante en la música.
Y otro factor que nos pareció decisivo es que la música ha acompañado momentos históricos importantísimos. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín estuvo acompañada de música, el Festival de Woodstock, y en Colombia la famosa Batalla de las Flores de nuestra Barranquilla inició como el fin de la Guerra de los 1000 días, entre otros fenómenos musicales importantes en la historia del mundo. La segunda verdad es que la música es el contenido más consumido por el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que por encima de las películas, de las series, de las novelas, de los libros, lo que la gente más consume y descarga es música. Y acá tenemos cosas como, por ejemplo, las ventas mundiales de la música tuvieron un crecimiento récord en el 2016 y las palabras más buscadas son music, Minecraft, movies, son las palabras más buscadas en YouTube. Entonces, también lo que pensamos es, con nuestros presupuestos limitados, pues tenemos que aprovechar cuáles son los contenidos más buscados en el mundo para que el contenido lo demande la gente y no que nosotros tengamos que invertir tanto dinero detrás para que nos encuentren. Y el tercero es que es la música como un vehículo para atraer turismo. Acá podemos encontrar cómo dentro de los 50 o dentro de los 100 artistas de Spotify, en el top 50 hay muchos artistas colombianos. O de los 100 videos más vistos en YouTube, 92 son videos musicales y 8 son de artistas colombianos. Para un caso anecdótico, para que se hagan una idea de este fenómeno, la famosa canción Despacito de Luis Fonsi generó un incremento de deseo de visita a Puerto Rico en un 45%, que no tenía ningún objetivo turístico detrás, pero eso es lo que hace el fenómeno de la música. Entonces podemos llegar a concluir con esto que la música es la nueva gastronomía en términos de turismo. Especialmente para Colombia. Correcto, especialmente para Colombia. Si bien países como Perú o como México adoptaron la gastronomía como una de sus frentes de explotación de turismo y de atracción de turismo, nosotros estamos seguros de que hoy por hoy la música tiene un lugar fundamental en lograr eso. Y por eso desarrollamos esta campaña. Esta es nuestra más reciente campaña de promoción de turismo, que es Colombia Land of Sabrosura, y decidimos dejar la palabra sabrosura así, en español, para promoverla en el mundo internacionalmente. Sabrosura entendida como ese yo no sé qué, no sé dónde que tenemos los colombianos. Y acá lo que hicimos fue que invitamos a muchísimos artistas colombianos que están en ese top de la música en el mundo y los invitamos a sumarse a esta campaña. E hicimos una campaña que hoy por hoy cuenta con 13 videoclips. Estamos ya en la fase final de producción, tenemos 6 al aire. Los invito a que los vean todos en Colombia Travel, nuestro canal de YouTube en Colombia Travel, o en colombia.travel, nuestra página web, /sabrosura. Este es el video principal con el que lanzamos la campaña, donde tenemos a Martina la Peligrosa, a Sebastián Yatra, a Piso 21, a Herencia de Timbiquí, entre muchos, a Alexis Play, entre muchos de los artistas que se sumaron. Y es un video espectacular en el cual recorrimos toda Colombia. Y eso, el objetivo de este video es que la gente se apropie de la música como si fuera un contenido musical más. Y asimismo tenemos dentro de la campaña, por ejemplo, al Cholo Valderrama con un video del Llano espectacular. Tenemos a Fonseca con un video de Bogotá. Tenemos, bueno, en este momento se me escapan todos los artistas. Alkin Robinson, a Iri Kings en un video del paisaje cultural cafetero. A Yuri Buenaventura nos lo trajimos de París y él se sumó a la campaña con un video que próximamente van a ver para promover Cali. No nos vamos a detener a ver todo el video. Los invito a que los descarguen todos en la página de colombia.travel o en el canal de YouTube Colombia Travel. Adelantemos un poquito. Y nos pusimos también la tarea de enseñarle al mundo qué es ese yo no sé qué que tiene Colombia, qué es esa sabrosura, cómo se define esa Colombia Land of Sabrosura. Y acá, por ejemplo, pues trajimos un par de ejemplos. Sabrosura es afinar tus sentidos con aromas de la región cafetera y su espectacular paisaje. Visita Colombia, la tierra de la sabrosura. O la sabrosura es una recarga de adrenalina en el corazón de la selva amazónica.
O la sabrosura es sentir cómo una imponente arquitectura de las lajas eleva tu espíritu en el Nariño colombiano. Y así como esto tenemos muchísimas referencias traducidas a todos los idiomas para hacer la promoción del país y definir qué es esa sabrosura que nos define. Hasta hoy les contamos los resultados de esta campaña. La idea es que esta campaña, como se los mencionaba, esté puesta donde la gente demanda contenido. Entonces nos hemos puesto en la tarea de poner esta campaña en radio, en discotecas, en canales de música, en plataformas musicales. Si ustedes buscan... Fluye como fluye la música comercial, o sea, no es una campaña que tenga la pauta típica tradicional, sino que está circulando como fluye la música comercial. Correcto. Y desde esa perspectiva estamos en Spotify. Ustedes pueden buscar en Spotify Sabrosura y ahí está toda la lista de las canciones, o en Deezer. Y ojalá con esta campaña lleguemos, ¿por qué no?, incluso a ganarnos un Grammy. Hoy por hoy, la campaña se lanzó a principios de diciembre del año pasado, es decir que al momento llevamos 5 meses larguitos con la campaña al aire, en la cual todavía no están al aire 5 de los videos, llevamos solamente 6 al aire, y tenemos, para que se hagan una idea, más de 65 millones de vistas y reproducciones de estos videos musicales en las diferentes plataformas. Y hemos alcanzado mercados tops que son top de los que hacen parte de la estrategia de promoción de turismo internacional, como México, Estados Unidos, España, Argentina y Brasil. La verdad que estamos bastante contentos y satisfechos con la campaña, y además aquí hay otra cosa que no sé si José Pablo quiere agregar, y es que por primera vez hicimos una fusión entre lo que era comunicar la marca país y la campaña de promoción de turismo. Digamos que al final la marca país es la suma de las marcas del país en todo sentido, no son las marcas comerciales, pero también es la suma de todos los elementos que constituyen nuestra identidad. Este ejercicio de poder hacer un tema conjunto, de poder hacer un tema unificado, pues le da mucho más poder a la promoción, pero también le da mucho más poder a la marca. Y estamos de verdad, como dice Willy, muy contentos con lo que estamos haciendo, y ya nos quedan 3 o 4 slides para terminar un poco y terminar de contar cómo terminó esto, cómo está terminando esto. El otro tema es que, pues, para poder vender un país nos tenemos que fijar y ponerle y prestarle atención a la data. Entonces, tenemos recurrentemente prendidas diferentes herramientas de escucha y de medición de qué es lo que está pasando, no solo en términos de la música y el turismo, sino que está pasando con las personas y con la gente. Entonces, desde esta perspectiva, acá se me fue una diapositiva más, analizamos al mundo, sus características, por ejemplo, como viajeros o como exportadores o como inversionistas, sus intereses sobre los destinos y su relación con la música. Acá un poco de los tableros que tenemos para analizar, por ejemplo, cómo son los turistas en Francia, y entendimos que todos son franceses, pero hay diferentes tipos de franceses y diferentes tipos de turistas dentro de los franceses. Entonces acá miramos datos de turistas, preferencias de productos, si les gusta el sol, la playa, la naturaleza, la aventura, la cultura, los medios de información que utilizan, los formatos y los horarios. Y acá al lado derecho de la pantalla podemos ver cómo identificamos, por ejemplo, solo de los franceses, 3 tipos de perfiles distintos. Y lo mismo hicimos con las personas de Estados Unidos y con los canadienses y con el Reino Unido y con los mexicanos, etcétera, etcétera, para llegar a 4 conclusiones y ya cerrar la presentación acá. Y es partir de la base que para vender un país necesitamos un cambio de mentalidad, y tenemos que empezar a entender y a pensar que las personas son el eje de nuestras acciones, y debemos estar un paso por delante, revisando sus necesidades y tratando de interactuar con ellos de una forma mucho más cercana y más distinta. La segunda, que aceptamos y potenciamos las diferencias, y es eso que les mencionaba, entender que un francés no es un francés, sino que dentro de los franceses hay de pronto 3 o 4 o 5 perfiles distintos de franceses que tenemos que atacar con modelos y con estrategias diferentes y con productos segmentados. El tercero, que seguimos las tendencias de comunicación generando contenidos adecuados para las personas adecuadas en los mercados adecuados, y esto, pues, un gran ejemplo es, entendimos que la música es el contenido más consumido por el mundo y que no necesitamos hacer tantas grandes inversiones, sino que queremos es que la gente demande el contenido orgánica y naturalmente, y no pagar grandes inversiones para estar allí. Y finalmente, que estamos creando un país que no se cuenta sino se canta. Y con eso queremos cerrar
porque con esta estrategia de turismo lo que queremos es no contarle al mundo lo que hace Colombia, sino cantarle al mundo lo que somos y lo espectaculares que somos. Y con esto pues terminamos un poco esta charla de por qué contarles a ustedes que vender un país no es lo mismo que vender papas fritas, como decíamos al principio. Puede que sea más difícil, pero creo que es más divertido, pero sobre todo mucho más estimulante. Muchas gracias. Muchas gracias.